Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es el proceso en el que los países del mundo están interconectados en la cultura, en lo social, en lo económico, en la salud, en los diferentes ámbitos del desarrollo humano. ¿Cómo crees que la globalización ha influido en México? Pues en México ha influido porque tenemos más acceso a diferentes cosas. Por ejemplo, en salud tenemos un acceso casi inmediato a las nuevas investigaciones que desarrollan mejores tratamientos para las enfermedades. En lo económico igual, en lo cultural sale un libro y casi inmediatamente lo tenemos nosotros por el mismo proceso de globalización. ¿Crees que ha habido consecuencias buenas o malas por la globalización en el país y por qué? Creo que ha habido consecuencias buenas y malas. Buenas por lo que comentaba hace rato, que tenemos acceso a muchas cosas que hacen que en la educación, en la cultura, en la economía tengamos avances mucho más rápidos, casi inmediatos. Pero malas porque, por ejemplo, la propia economía local, el efecto de la globalización, de las marcas, de muchas cosas, hace que lo local no avance tan rápido o se vaya mermando. ¿En qué aspectos la globalización te afecta a ti? A mí no me afecta. ¿Por qué no? No me afecta porque de hecho me beneficia, pero a lo mejor a mí como parte del país que es México, si afecta a mi economía local, pues secundariamente me afecta a mí también. Así es. Bueno, gracias. Muy bien. Muy bien, profe. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización, pues es un proceso o es un fenómeno mediante el cual hay intercambio tanto de aspectos culturales como económicos como comerciales entre las naciones. Ok, entonces, ¿cuáles son los efectos de la globalización que ha visto usted en el país? Pues sobre todo en aspectos pues comerciales, ¿no? De que, bueno, a raíz, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio fue bastante obvio, ¿no? Como la apertura a nivel comercial, el intercambio de importaciones, exportaciones, y ya en términos culturales, pues también, ¿no? El hecho de que como país hemos adoptado muchos elementos, especialmente de Estados Unidos, ¿no? Que son pues nuestros vecinos directos. Muy bien, entonces, ¿me podría decir unos aspectos positivos o negativos sobre la globalización en México? Pues positivos, especialmente en términos económicos, ¿no? El hecho de que el flujo es mucho más fácil, ¿no? No como antes. En términos también, por ejemplo, de tecnología, ¿no? De avances, es mucho más sencillo hoy en día como el tener acceso a ciertas tecnologías, a ciertos avances. Y negativos, pues el hecho que esta misma apropiación cultural muchas veces demerita o comienza a restar valor a nuestra propia cultura, ¿no? Por el hecho de que nos apropiamos de ciertos elementos, ya somos más familiares a ciertas culturas y muchas veces las propias ya no tienen la visibilidad o ya no tienen la importancia que podrían tener. Entonces, ¿qué representa para usted la globalización en México? ¿Cómo le afecta a usted? ¿Usted ve que aumenta la economía? Pues sí, no, pues es parte del proceso natural. Digo yo, cuando menos, yo creo que tanto ustedes como yo ya nacimos en la globalización, ¿no? No conocemos el mundo anterior a la no globalización, entonces en ese sentido yo creo que es algo como muy natural para nosotros, pero pues sí, definitivamente tiene sus aspectos positivos, pero también está en nosotros como saberlo encauzar, ¿no? Y en el punto, por ejemplo, a raíz de Internet la globalización ya ha sido masiva, sí es importante notar cómo los medios que tenemos a nuestra disposición son muy útiles, pero siempre es importante saber moderar, ¿no? Su uso y hasta qué punto nos afecta en nuestra vida diaria. Ok, entonces la última pregunta sería, ¿usted cree que la globalización ha ayudado a contrarrestar el problema de la pobreza extrema en México? No exactamente, yo creo que las estadísticas demuestran que
o sea, más o menos el sesgo social es muy parecido anterior al proceso de globalización. El gran problema con la globalización también es que las transnacionales regularmente son las que controlan los recursos, controlan la mayor parte de los flujos de capitales, y eso naturalmente va a traer rezago social y va a traer pobreza, ¿no? Yo creo que más bien nada más se ha cambiado de nombre, ¿no? Y ahora los pobres regularmente son los obreros, son personas que sirven a estas transnacionales sin forzosamente ser personas que se están muriendo de hambre, ¿no? Pero sí es un espectro muy amplio el que sigue en la pobreza, ¿no? En México. Está bien. Muchas gracias, profesor. Gracias por su tiempo. Bye, bye. ¿Para ti qué es la globalización? La globalización es la comunicación, la interdependencia de los países, de todo el mundo, obviamente. El cambio de información de varios tipos de tecnologías y de, no sé, también de culturas o formas de ver el ambiente socioeconómico que se vive todos los días. ¿Cómo crees que la globalización ha influido en México? Pues de varias formas. Primero que nada, nosotros como país empezamos a exportar productos hacia países que pues, obviamente no cuentan con estos productos. Por ejemplo, somos el principal productor de maíz, por ejemplo, de jitomate, de ajo también, de aguacate. O sea, y la globalización ha ayudado muchísimo en que ese sector económico crezca muchísimo. O sea, que el gobierno apoye realmente ese sector económico. Y por otra parte, también ha influido de manera negativa porque algunos países compran nuestros productos. Por ejemplo, el petróleo. Estados Unidos compra nuestro petróleo y termina refinándolo y vendiéndolos a nosotros, que pues obviamente esto trae consecuencias negativas para el precio de muchos productos y para el precio del dólar ante el peso. ¿Crees que la globalización ha tenido buenas o malas consecuencias para el país? Pues te digo, o sea, es un arma de dos filos. Hay gente que quiere aprovechar realmente lo que es la globalización. Hay gente que con esta comunicación entre naciones aprovecha muchísimo pues los resultados. Pero también hay países que pues solo ven por sus intereses y que al final de cuentas terminan aprovechándose de los recursos o de culturas o de diferentes cosas para su propio beneficio. Por ejemplo, en México el precio el alzo al precio de la gasolina afecta muchísimo al precio de la canasta básica mexicana y pues esto nos perjudica a todos. O sea, los precios de los productos suben muchísimo porque Estados Unidos refina nuestro petróleo y al final de cuentas nos los vende a nosotros, un producto que pues es mexicano, pero pues nada, o sea, tenemos que saber cómo trabajar con la globalización de manera que todos los involucrados salgamos beneficiados de esto. ¿A ti personalmente cómo te afecta la globalización? Pues a mí, en mi ámbito laboral, yo estudio gastronomía, así que me relaciono directamente con los insumos que me venden los proveedores de la región. Si la globalización afecta directamente a esos productores, por ejemplo, si países externos acaparan totalmente el mercado de los productores, el producto que se vende aquí puede que sea de baja calidad o no tan bueno como es el que se lleva a otros países. Y también con lo que ya mencioné, el precio de la gasolina. Si el precio de la gasolina sube, todos los insumos, todos los productos suben de precio, y esto nos afecta a nosotros directamente como dueños de restaurantes o como encargados de algún
algún área relacionada con el servicio de alimentos y bebidas. Y ya, o sea, estos dos puntos son creo yo los más importantes en cuanto a la globalización relacionados con mi ámbito laboral. Y ya, muchas gracias. Gracias. Para ti, ¿qué es la globalización? Pues es un cambio económico donde está México y muchos países más involucrados, que es económico, social, es político, donde todos somos como uno mismo, pero tenemos el mismo objetivo de salir adelante. ¿Cómo se reflejan los efectos de globalización en el país? Pues en la economía, en la política, en las nuevas como reglas, leyes que se imponen, de acuerdo a cómo uno va evolucionando en este cambio político, económico, social y demás. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivo la tecnología, vamos como avanzando, puedes cambiar de ser como de un país no muy desarrollado a ser más desarrollado, pero en negativo veo que hay como mucho poder, hay mucho como envidia en poder y se ve más sobre sus propios beneficios que el de todo un país. Okay. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía o te ha impuesto nuevos retos? Pues realmente son nuevos retos. La economía pues sí se ve como un poquito beneficiada, pero de la misma vez todo se eleva y son cambios, hay que adaptarse, pero sí son cambios positivos. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en el país? ¿Y por qué? Pues sí, yo considero que no se ha puesto mucho en trabajar en la pobreza extrema, pero pues sí, bueno, ayudado a la pobreza no considero, porque mientras más evolucionas, más económicamente se exige mucho más y muchas personas no pueden como tener ese nivel de vida al que se supone nosotros debemos de estar igual en todo. Muy bien, muchas gracias. De nada. Está en una posición económica crítica. Aunque uno esté de acuerdo o no con el neoliberalismo, ningún sistema económico va a prosperar cuando tienes a un montón de personas embolsándose 600 millones de pesos del pueblo cada año. Podemos criticar al capitalismo y su sistema injusto donde solamente los privilegiados ganan dinero, o como cualquier forma de socialismo terminará en dictadura porque no existe un representante bueno que de verdad busque la equidad y justicia en el pueblo. Pero mientras no identifiquemos que el problema de mayor prioridad es la corrupción en el país y en nuestra cultura, ni el sistema económico ni el político cambiarán para mejor. Muchas gracias, por favor póngame 100. Fin.